Respiré 6 meses de amoníaco y miedo ajeno disfrazada de Roxy. Pero una patada en mis costillas hizo añicos mi fachada, revelando a la gente que nunca supieron que existía. El olor a amoníaco y a miedo rancio se pegaba al fondo de mi garganta. Llevaba 6 meses respirando ese aire, 6 meses siendo Roxy, la novia nerviosa pero leal de un traficante de medio pelo llamado Rico. 6 meses de morderme la lengua, de sonrisas falsas y de llevar ropa demasiado ajustada que no era mía. Pero esta noche, el hedor era diferente. Estaba mezclado con el zumbido eléctrico de la anticipación, la sensación de que el mundo estaba conteniendo la respiración justo antes de romperse. Estábamos en una bodega abandonada en las afueras de la ciudad, el supuesto punto de entrega de un cargamento que mi equipo del FBI llevaba meses rastreando. Yo era el topo, la pieza clave. Mi trabajo era simple: estar allí, observar, y cuando el infierno se desatara, mantenerme a salvo y no delatarme. Rico sudaba a mi lado, sus ojos pequeños y porcinos moviéndose de un lado a otro en la penumbra. «Tranquila, nena», me susurró, aunque su propia voz temblaba. «Esto es pan comido. Llegan, pagan, nos vamos. Mañana estaremos en una playa». Asentí, interpretando mi papel de chica asustada que confiaba ciegamente en su hombre. En mi mente, sin embargo, estaba repasando los planos del edificio, las rutas de escape y los rostros de cada agente de la ley que participaría en la redada. Conocía sus nombres, sus familias, eran mi gente. Estos matones a mi alrededor no lo eran. El sonido llegó de repente. No fue una sirena lejana, sino el crujido ensordecedor de un ariete contra la puerta de acero corrugado. Un estruendo, luego otro. El metal se dobló hacia adentro con un gemido agónico. Antes de que nadie pudiera sacar un arma, la puerta voló de sus goznes y la noche se inundó de luces estroboscópicas cegadoras y gritos. «FBI, policía, todos al suelo, ahora mismo». El caos fue instantáneo. Los hombres de Rico, que segundos antes eran pura bravuconería, se convirtieron en un lío de cuerpos torpes que se tropezaban entre sí, intentando huir o rendirse. Yo hice lo que me habían entrenado para hacer. Grité. Me dejé caer al suelo y me cubrí la cabeza, pareciendo una víctima más, una civil atrapada en el fuego cruzado. Figuras oscuras con equipo táctico se movían con una eficiencia letal, asegurando la habitación, sometiendo a los sospechosos con bridas de plástico. El olor a pólvora quemada se unió al cóctel de olores de la bodega. Sentí una bota pesada presionando mi espalda, empujándome contra el frío y sucio cemento. «No te muevas», ladró una voz. Mantuve mi cara pegada al suelo, mi corazón latiendo a un ritmo controlado. Todo iba según el plan. En unos minutos el oficial al mando, el detective Evans, un buen hombre con el que había trabajado antes, me identificaría discretamente y me sacarían de allí. El personaje de Roxy se desvanecería y la agente especial Maya Carter volvería a la vida. Pero entonces un nuevo par de botas se detuvo justo al lado de mi cabeza. Eran diferentes, más pulidas bajo la luz intermitente de las sirenas. Levanté la vista lo suficiente para ver un uniforme de la policía local, no del equipo táctico del FBI. Y el hombre que lo llevaba tenía una expresión de arrogancia que podía olerse incluso por encima del amoníaco. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», dijo el oficial, su voz goteando desprecio. «La princesita del narco». Se agachó, no para arrestarme, sino para mirarme de cerca. Era un hombre corpulento, de cara rojiza y cuello grueso. Tenía el tipo de ojos pequeños y crueles que ya había visto demasiadas veces. Ojos que prejuzgaban, que te despojaban de tu humanidad y te convertían en un estereotipo. Para él, yo no era una persona, era un accesorio del criminal. Una mujer negra, probablemente drogada, probablemente cómplice. De pie, ordenó tirando de mi brazo con una fuerza innecesaria. Me puse de pie lentamente, manteniendo mis manos a la vista. Mi instinto, perfeccionado por años de entrenamiento, me gritaba que evaluara la amenaza.
Y este hombre era una amenaza. No por su arma, sino por su ego. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó, invadiendo mi espacio personal. Su aliento olía a café rancio y a una sensación de poder mal entendida. «Roxy», dije en voz baja, manteniendo la mirada en el suelo. «No rompas el personaje, Carter. No todavía». Se rió, una risa desagradable y corta. «Claro que sí. Un nombre de stripper para la novia de un traficante. Encaja». Se volvió hacia uno de sus compañeros. «Oye, Johnson, ven a ver esto. Pura clase». Sentí una oleada de ira, fría y afilada, subir por mi columna vertebral. Había soportado insultos peores en trabajos encubiertos, pero había algo en su suficiencia, en la forma en que me exhibía como un trofeo que encendió una mecha peligrosa dentro de mí. Mantuve la calma. Evans llegaría en cualquier momento. «Manos en la pared», me ordenó, empujándome hacia un muro de ladrillos cubierto de mugre. Obedecí. Sentí sus manos cacheándome, pero no era un cacheo profesional. Era lento, degradante, sus dedos se demoraban más de lo necesario. Cada segundo que pasaba, mi paciencia se hacía más y más fina, como un hilo a punto de romperse. «Limpia», murmuró sonando casi decepcionado. «Bueno, al menos eres bonita. Seguro que le das un buen uso a esa boquita, ¿eh?» Eso fue todo. El hilo se rompió. Lentamente giré mi cabeza para mirarlo por encima de mi hombro. Mis ojos, que habían estado llenos de un miedo fingido, ahora estaban fríos como el acero. Lo miré directamente, sin parpadear. «Oficial», dije. Mi voz ya no era la de la asustadiza Roxy, sino tranquila, controlada y llena de una autoridad que no esperaba. «Le sugiero que retire sus manos de mí y llame a su supervisor, inmediatamente». Su sonrisa vaciló. Vio el cambio en mis ojos, la ausencia total de miedo. La confusión se transformó en ira. ¿Quién se creía esta mujer que era para hablarle así? Su rostro se enrojeció aún más. «¿Qué has dicho, zorra?», siseó, su mano apretando mi hombro con fuerza. «Ponte de rodillas. Ahora». Me quedé inmóvil, mi cuerpo tenso como un resorte. Sabía que estaba en un punto de no retorno. Revelar mi identidad ahora, en medio de este caos, podría comprometer toda la operación. Pero permitir que este abuso continuara era impensable. «He dicho», repetí lentamente, cada palabra afilada como un trozo de cristal, «que llame a su supervisor». Su rostro se contrajo en una máscara de pura furia. Me soltó, solo para dar un paso atrás. «Te dije que te arrodillaras», gritó, su voz resonando en la bodega. Y entonces levantó su pierna. El mundo pareció moverse en cámara lenta. Vi su bota, con la punta de acero, elevarse en el aire, apuntando directamente a mi torso. No hubo tiempo para reaccionar, solo para prepararme para el impacto. Su bota se estrelló contra mis costillas. Un dolor agudo y blanco me robó el aliento. El impacto me hizo doblarme sobre mí misma. El mundo se redujo a ese dolor punzante y al eco de la risa de sus compañeros. Y en ese instante, mientras el aire luchaba por volver a mis pulmones, supe dos cosas. La primera, mi cobertura estaba a punto de saltar por los aires. La segunda, el oficial Miller acababa de cometer el peor error de su carrera. El aire regresó a mis pulmones en una bocanada helada y dolorosa, trayendo consigo el sabor metálico de la sangre. Me doblé, agarrándome las costillas, no solo por el dolor agonizante, sino como un movimiento calculado. Cada fibra de mi ser, cada célula entrenada para el combate, gritaba que neutralizara la amenaza. Pero mi cerebro, frío y analítico incluso bajo el asalto del dolor, procesaba la situación a la velocidad de un superordenador. Estaba rodeada, mi arma estaba oculta, mi identidad era un secreto. Atacar sin un plan era un suicidio. La risa de los otros oficiales era como sal en la herida. Para ellos, esto era un espectáculo. Un policía rudo poniendo en su sitio a la novia de un criminal. Una anécdota para contar más tarde con unas cervezas. No vieron a una agente federal. Vieron a una mujer negra recibiendo lo que, en sus retorcidas mentes, probablemente se merecía.
Miller se irguió sobre mí, inflado de orgullo, su pecho hinchado como un gallo de pelea. «A ver si así aprendes a respetar la ley», gruñó, dándose la vuelta para aceptar las sonrisas de aprobación de sus colegas. Pero el dolor tenía un efecto secundario que Miller no había previsto. Era un clarificador. Quemó la niebla de Roxy. Incineró los 6 meses de sumisión y miedo fingido. Lo que quedó fue puro, destilado y gélido propósito. La agente especial Maya Carter se abrió paso a través de los escombros de Roxy y estaba furiosa. Lentamente me enderecé. Ignoré el dolor punzante en mi costado, relegándolo a un compartimento secundario de mi mente. Cada movimiento era deliberado, económico. El ruido de la bodega pareció desvanecerse hasta convertirse en un zumbido lejano. Mi único foco era la espalda del oficial Miller. «Oye», dije. Mi voz no era fuerte, pero cortó el aire como un cuchillo de obsidiana. Era tan diferente del tono asustado de Roxy que varios policías se giraron para mirarme. Miller se detuvo y se giró lentamente, una sonrisa de suficiencia todavía en su rostro. «¿Todavía tienes algo que decir? Creí haberte dejado sin aliento». Di un paso hacia él, luego otro. No cojeaba, aunque cada paso enviaba una onda de fuego a través de mis costillas. Mi postura cambió. Ya no estaba encorvada. Estaba erguida, con los hombros hacia atrás, ocupando mi espacio con una confianza que no se podía fingir. «Agrediste a un oficial federal», dije, mi voz plana, sin emoción. «Eso conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años en una prisión federal. 20, si se considera que usaste tu arma, que en este caso es tu bota de servicio». La sonrisa de Miller se desvaneció, reemplazada por una mueca de incredulidad. Soltó una carcajada, pero sonó forzada. «Oficial federal. ¿Tú? Cariño, la única cosa federal en ti son los cargos que vas a enfrentar». Se acercó de nuevo, intentando usar su tamaño para intimidarme. «Ya he terminado de jugar. Manos a la espalda. Estás arrestada por resistirte a la autoridad y agredir a un oficial». Cuando su mano se lanzó hacia mi cuello, fue todo lo que necesité. No estaba intentando hacerme daño. Estaba intentando humillarme, agarrarme como a un animal. Pero para mí fue una invitación. En el instante en que sus dedos rozaron mi piel, mi cuerpo reaccionó. Mi mano izquierda se disparó, desviando su brazo hacia un lado. Al mismo tiempo, giré mi cuerpo, usando su propio impulso contra él. Mi mano derecha agarró su muñeca mientras mi pie se enganchaba detrás de su tobillo. Todo fue un movimiento fluido, practicado miles de veces en colchonetas de gimnasio hasta convertirse en puro instinto. Tiré de su brazo y empujé con mi hombro. Miller, que pesaba el doble que yo, se encontró de repente desequilibrado, su centro de gravedad completamente comprometido. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa mientras caía hacia atrás. Cayó al suelo de cemento con un estruendo que hizo eco en la bodega. Antes de que pudiera procesar lo que había pasado, yo ya estaba sobre él. Mi rodilla se clavó en su plexo solar, sacándole el aire que le quedaba. Con una velocidad cegadora, le quité las esposas de su propio cinturón y, torciendo su brazo en una llave dolorosa, le aseguré las muñecas a la espalda. El clic metálico de las esposas cerrándose sonó anormalmente fuerte en el repentino silencio. La bodega entera contuvo el aliento. Los sospechosos en el suelo me miraban con los ojos como platos. Los otros policías estaban congelados, con expresiones de absoluta estupefacción. El tipo que había estado riéndose un minuto antes, Johnson, ahora tenía la boca abierta. Me levanté lentamente, sin quitarle la vista a Miller, que ahora yacía en el suelo, esposado, jadeando y mirándome con una mezcla de odio y pánico. Me incliné sobre él, lo suficientemente cerca para que solo él pudiera oírme. «El error que cometen tipos como tú», susurré, mi voz como el hielo, «es que juzgáis el libro por la portada, y acabas de intentar quemar una primera edición muy cara». Me enderecé y me enfrenté a los otros oficiales, que ahora empezaban a reaccionar,
sus manos moviéndose instintivamente hacia sus armas. «Nadie se mueva», ordené, y mi voz ahora retumbó con una autoridad innegable. Miré directamente a Johnson. «Mi nombre es agente especial Maya Carter, placa número 734, Oficina Federal de Investigación, División de Crimen Organizado». Este hombre, dije, señalando a Miller con un gesto de la barbilla, está bajo arresto por agredir a un agente federal en el cumplimiento de su deber. Ustedes son testigos. Ahora quiero que su oficial al mando se presente aquí inmediatamente. El silencio que siguió fue denso, pesado. Podía sentir sus cerebros trabajando, tratando de reconciliar la imagen de la novia del narco con la mujer que acababa de reducir a su compañero con una eficiencia brutal, y ahora les estaba dando órdenes. Johnson fue el primero en encontrar su voz. Su cara era una máscara de confusión y sospecha. ¿Placa? No veo ninguna placa. Dio un paso cauteloso hacia mí, su mano ahora firmemente en la culata de su pistola. Veo a una sospechosa que acaba de agredir a un oficial de policía, y por lo que a mí respecta, estás mintiendo. Detrás de él, otros 2 oficiales empezaron a flanquearme, separándome del resto de mi equipo del FBI, que todavía estaban ocupados con los otros sospechosos al otro lado de la sala. De repente, la bodega se sintió mucho más pequeña y mucho más hostil. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la adrenalina. Había revelado mi identidad, pero en lugar de resolver la situación, la había escalado a un punto crítico. Estaba sola, con una costilla probablemente rota, rodeada de policías locales que ahora me veían como una amenaza. «Tienes 3 segundos para enseñarme una placa», dijo Johnson, su voz tensa. «O te juro que te derribaré yo mismo». La amenaza de Johnson colgó en el aire, cargada y peligrosa como un cable de alta tensión suelto. Sus ojos, antes llenos de diversión burlona, ahora estaban entrecerrados fijos en mí, buscando cualquier excusa para actuar. Los otros 2 oficiales a sus lados reflejaban su hostilidad, adoptando posturas de combate, con el peso sobre las puntas de los pies. Estaba en una isla, rodeada por un mar de uniformes azules que ya no representaban la ley, sino una amenaza inminente. Mi placa estaba cosida en el forro de mi chaqueta de imitación de cuero, un lugar seguro e inaccesible para Roxy. Sacarla ahora con 3 policías apuntándome sería un movimiento suicida. Cualquier intento de meter la mano en mi chaqueta sería interpretado como si estuviera buscando un arma. Era un jaque mate táctico. Respiré hondo, el dolor en mis costillas un recordatorio agudo de lo rápido que se había deteriorado la situación. «No voy a meter la mano en mi chaqueta mientras me apuntan», dije, manteniendo mi voz firme y uniforme. Mi mirada se movió de Johnson a los otros 2. «Radio a su supervisor. Dígale que tienen una situación blue on blue potencial. Solicite la presencia inmediata del detective Evans del grupo de trabajo conjunto». Usé su jerga a propósito. Blue on blue era el código para fuego amigo, un incidente entre agentes de la ley. Era una frase diseñada para activar las alarmas en la mente de cualquier policía. Pero la cara de Johnson solo se endureció más. «Bonitos términos. Los habrás oído en la tele», se burló. «Se te acabó el tiempo. Manos a la cabeza». Podía sentir la situación deslizándose hacia un punto sin retorno. La adrenalina bombeaba furiosamente por mis venas. Mi entrenamiento gritaba una docena de formas de desarmar al menos a uno de ellos, pero las probabilidades eran pésimas. Podría derribar a Johnson, pero los otros 2 me acribillarían antes de que tocara el suelo. Fue entonces cuando oí una voz que cortó la tensión como un bisturí. «Johnson, ¿qué demonios está pasando aquí?» La voz era profunda, autoritaria y familiar. Giré mi cabeza lentamente. Abriéndose paso entre los sospechosos asegurados y los agentes uniformados estaba el detective Evans. Era un hombre alto y desgarbado, con un rostro curtido por años de trabajo en la calle y unos ojos que lo veían todo.
Detrás de él venían 2 miembros de mi propio equipo del FBI, con sus chalecos tácticos claramente marcados. El alivio fue tan intenso que casi me debilitó las rodillas, pero me mantuve firme. La expresión de Evans pasó de la confusión a la incredulidad, y luego a una ira fría cuando vio la escena. Yo, de pie en una postura defensiva, rodeada por sus hombres, y el oficial Miller en el suelo, esposado. «Detective», dijo Johnson sin bajar su arma. «Esta sospechosa agredió al oficial Miller. Afirma ser una agente federal». Su tono implicaba lo absurda que le parecía esa idea. Evans ni siquiera miró a Johnson. Sus ojos estaban fijos en mí. «¿Carter? ¿Estás bien?» Asentí una vez, un movimiento brusco. «Estoy bien, pero su oficial acaba de cometer un grave error». Evans se acercó. Su presencia sola parecía hacer retroceder a los otros policías. Se agachó junto a Miller, lo miró, luego miró las esposas y finalmente me miró a mí de nuevo. «Estas son sus esposas». «Sí», respondí, después de que me pateara en las costillas sin provocación alguna. Un silencio sepulcral cayó sobre la bodega. La acusación era grave, y la evidencia, yo, una mujer que pesaba la mitad que Miller, y él, esposado en el suelo, era innegable. Evans cerró los ojos por un segundo, como si estuviera sintiendo un dolor de cabeza masivo. Se puso de pie y se giró hacia Johnson y los otros. «Bajen sus armas, ahora». Su voz era un gruñido bajo y peligroso. «Todos ustedes». Hubo una vacilación. Johnson miró a Evans, luego a mí, su mente luchando por procesar la realidad. Finalmente, con una expresión de resentimiento, enfundó su arma. Los otros lo siguieron. Evans se acercó a mí. «¿Estás herida?», preguntó en voz baja. «Me duele, pero sobreviviré», dije. «Necesito que aseguren a este hombre, y necesito confiscar las cámaras corporales de todos los oficiales involucrados en mi detención inicial». La palabra cámaras corporales pareció electrificar el aire. Johnson y sus amigos intercambiaron miradas de pánico. Sabían exactamente lo que mostraban esas grabaciones. Mostraban a Miller insultándome, agrediéndome, y a ellos riéndose y sin hacer nada para detenerlo. Era su carrera, en vídeo. «Hecho», dijo Evans sin dudarlo. Se volvió hacia mi equipo. «Agentes, escolten a la agente Carter, el resto de ustedes», dijo, dirigiéndose a sus hombres con una voz que no dejaba lugar a la discusión. «Entreguen sus cámaras y esperen mis órdenes. Nadie habla con nadie». Mientras mi equipo me rodeaba, formando una barrera protectora, vi a Miller siendo levantado del suelo por 2 de los hombres de Evans. Su cara era una mezcla de furia y miedo. Nuestros ojos se encontraron por un instante. Le sostuve la mirada, fría e inflexible, hasta que apartó la vista. Me llevaron fuera de la bodega, al aire frío de la noche. La cacofonía de las sirenas y las radios de la policía era abrumadora después del silencio tenso del interior. Un paramédico se acercó, pero lo rechacé con un gesto. La adrenalina todavía me mantenía en pie, pero empezaba a desvanecerse, y el dolor en mis costillas se hacía más agudo con cada respiración. Evans me alcanzó junto a una de las furgonetas sin distintivos del FBI. Parecía haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. «Maya, lo siento mucho», dijo, su voz cargada de una fatiga genuina. «Miller es un problema. Lo ha sido durante un tiempo. Arrogante, con un historial de quejas por uso excesivo de la fuerza. Pero nunca algo así. Patear a una mujer desarmada, y que esa mujer sea una agente federal encubierta, acaba de incendiar su carrera y mi departamento». «Debería haberlo sabido, Dave», le dije, mi voz más dura de lo que pretendía. «Tu gente debería haber sido informada. Un topo en el lugar, descripción básica, protocolo estándar». Evans se pasó una mano por la cara. «Lo sé. No hay excusas. El informe llegó tarde. La operación se adelantó. Todo se fue al infierno. Pero te prometo que me encargaré de esto. Miller se enfrentará a la justicia, tanto la nuestra como la del fiscal federal». Asentí, pero una parte de mí se sentía vacía. La justicia
Siempre parecía tan lejana, tan burocrática. Lo que me carcomía era la facilidad con la que Miller me había visto como algo menos que humano. La rapidez con la que su desprecio se había convertido en violencia. ¿Y si no hubiera sido una agente del FBI? ¿Y si realmente hubiera sido Roxy? ¿Quién habría defendido a esa chica? Nadie. Simplemente se habría convertido en otra estadística anónima. Subí a la parte trasera de la furgoneta. Uno de mis compañeros de equipo me entregó una botella de agua. Mientras el vehículo se alejaba, vi por la ventanilla trasera a Miller, de pie junto a un coche patrulla, pero sin esposas. Estaba hablando animadamente con Johnson y otro oficial, gesticulando. No parecía un hombre bajo arresto. Parecía un hombre siendo consolado por sus amigos. Mi corazón se hundió. Evans había prometido justicia, pero la imagen que tenía delante contaba una historia diferente. La delgada línea azul cerrándose para proteger a uno de los suyos. Unas horas más tarde, estaba en una sala de interrogatorios de aspecto estéril en la comisaría del distrito. No como sospechosa, sino como víctima y testigo principal. Mi declaración había sido tomada. Mis costillas habían sido vendadas. Pero el oficial Miller no estaba en una celda de detención. Según me informaron, estaba en la oficina del jefe de su sindicato, probablemente preparando su versión de los hechos. Evans entró en la habitación, su rostro sombrío. «Hay un problema», dijo sin preámbulos. La cámara corporal de Miller tuvo un mal funcionamiento. Se apagó justo antes del incidente. Las de los otros dos oficiales apuntaban en la dirección equivocada. No hay evidencia de vídeo de la patada. Un mal funcionamiento. Las palabras resonaron en la habitación silenciosa y estéril, tan falsas y huecas como una moneda de plomo. Me quedé mirando a Evans, permitiendo que el peso de su declaración se asentara sobre mí. El dolor en mis costillas era un latido sordo, pero la punzada de ira que sentí fue mucho más aguda, mucho más profunda. Era la ira familiar de un sistema diseñado para protegerse a sí mismo, un muro de ladrillos de negaciones plausibles y fallos técnicos convenientemente oportunos. ¿Un mal funcionamiento? Repetí, mi voz peligrosamente tranquila. Las 3 cámaras a la vez, qué extraordinaria coincidencia. Evans evitó mi mirada, examinando una mancha inexistente en la mesa de metal. «Maya, sé cómo suena esto». «Suena a encubrimiento, Dave», lo interrumpí, mi voz cortante. «Suena a que tus hombres se están protegiendo unos a otros. Sabes, tan bien como yo, que esas cámaras no funcionaron mal. Fueron apagadas, o las grabaciones fueron borradas». «No tengo pruebas de eso», dijo, su voz tensa. «Es mi palabra contra la de ellos, la tuya contra la de ellos». ¿Y desde cuándo la palabra de una agente federal condecorada, asaltada en el cumplimiento de su deber, vale menos que la de 3 policías de patrulla con un historial cuestionable? Repliqué, inclinándome hacia adelante. El movimiento envió una descarga de dolor a mi costado, pero lo ignoré. La bodega estaba llena de testigos, mis agentes, tus agentes, incluso los criminales que arrestamos. Todos vieron a Miller esposado en el suelo. Vieron el después, no el antes, contraatacó Evans, finalmente encontrando mi mirada. Sus ojos estaban cansados, frustrados. La versión de Miller es que tú te resististe violentamente al arresto, que lo atacaste primero. Dice que intentó controlarte con una técnica de pierna reglamentaria, pero que calculó mal la fuerza debido a tu agresión inesperada. Y que tú, en un acto de venganza, lo sometiste y lo esposaste ilegalmente después de que ya estuviera intentando calmar la situación. Me reí. Fue una risa seca, sin humor, que sonó extraña en la quietud de la sala. ¿Mi agresión inesperada? Estaba en el suelo, desarmada, siguiendo órdenes. La única agresión fue su bota estrellándose contra mi cuerpo. Y la única razón por la que está esposado es porque es un criminal que agredió a un oficial federal. Su sindicato ya está gritando que esto es un caso de extralimitación federal,
Continuó Evans como si no me hubiera oído. Están pintándote como un agente fuera de control que usó una fuerza desproporcionada contra un oficial local. Están filtrando a la prensa que estabas profundamente encubierta, insinuando que tu juicio estaba nublado, que te habías vuelto demasiado cercana a los criminales. Cada palabra era un golpe. No solo estaban negando lo que había pasado, sino que estaban invirtiendo la narrativa, convirtiéndome de víctima en agresora. Estaban usando mi dedicación, mis meses de sacrificio viviendo una mentira, como un arma en mi contra. Era una táctica sucia, brutalmente efectiva y lamentablemente demasiado común. Me recosté en mi silla, el metal frío contra mi espalda. La rabia inicial estaba siendo reemplazada por una determinación helada. Ya no se trataba solo de Miller. Se trataba de todo el sistema que le permitía actuar con impunidad. «Bien», dije en voz baja. «¿Y qué vas a hacer tú, Dave?» Me miró, la lucha interna claramente visible en su rostro. Era un buen policía, atrapado entre su lealtad a sus hombres, por equivocados que estuvieran, y su deber para con la verdad. «Voy a presentar mi informe tal como sucedió. Apoyaré tu declaración al 100%. Pero te estoy advirtiendo, Maya. El sindicato es poderoso. Van a proteger a Miller con uñas y dientes. Esto se va a convertir en una batalla larga y sucia. Van a intentar destruir tu reputación». Asentí lentamente. «Que lo intenten». Las siguientes 48 horas fueron un infierno burocrático. Tuve que dar mi declaración una y otra vez. A mis superiores del FBI, a asuntos internos de la policía local y, finalmente, a un fiscal federal adjunto de rostro severo. Cada vez relaté los hechos con una precisión clínica, sin adornos, sin emoción. La patada, el dolor, la degradación verbal, mi respuesta calculada. Cada vez sentía sus ojos escrutándome, buscando grietas en mi historia, buscando la imagen de la agente fuera de control que el sindicato de policía estaba tan ansioso por pintar. Mientras tanto, la maquinaria de protección se puso en marcha. La historia se filtró a los medios de comunicación locales, pero de una forma distorsionada. Agente del FBI involucrada en un altercado con la policía local durante una redada. Los detalles eran vagos, pero las implicaciones eran claras. El oficial Miller fue puesto en servicio administrativo remunerado, una suspensión que era más bien unas vacaciones pagadas. No se presentaron cargos. Mi jefe, el agente especial a cargo Davis, me llamó a su oficina. Era un hombre que valoraba los resultados por encima de todo y odiaba las complicaciones. «Carter, esto es un desastre», dijo, sin rodeos. «La policía local está cerrando filas. El sindicato está haciendo amenazas veladas sobre retirar su cooperación en futuros grupos de trabajo. Y francamente, la óptica no es buena». «¿La óptica?», repetí incrédula. «Me agredieron, señor». «Y te defendiste», dijo Davis, «de una manera que ha puesto a toda esta oficina bajo un microscopio. Entiendo tu reacción. Pero esposar a un oficial de policía en su propia escena del crimen es una declaración de guerra». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Me está diciendo que debería haberme quedado en el suelo y haber dejado que me pateara? «Te estoy diciendo que esto necesita desaparecer», dijo, su voz bajando a un tono conspirador. «El fiscal federal no quiere tocar esto con un palo de 10 pies. Es tu palabra contra la de ellos sin el vídeo. Lo mejor para todos es que esto se archive silenciosamente. Asuntos Internos le dará a Miller una reprimenda en su expediente, y todos seguiremos adelante». «¿Seguir adelante?», susurré, la incredulidad tiñendo mi voz. «Él se sale con la suya. ¿Eso es todo?». «Es la política, Carter. A veces tenemos que aceptar una pequeña pérdida para ganar la guerra», dijo Davis, y su tono de suficiencia me revolvió el estómago. Era el sonido de la conveniencia triunfando sobre la justicia. Salí de su oficina sintiéndome más sola que nunca. Mi propio jefe me estaba pidiendo que me rindiera.
El sistema en el que había creído, al que había dedicado mi vida, me estaba fallando. Estaban dispuestos a sacrificarme por la paz, a enterrar la verdad por el bien de la cooperación interdepartamental. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, el dolor en mis costillas, un eco del dolor más profundo en mi alma. Me sentía derrotada. Pero mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de gris, algo cambió. La desesperación se transformó en una chispa, una idea peligrosa, insubordinada, pero absolutamente necesaria, comenzó a formarse en mi mente. Si el sistema no iba a darme justicia, tendría que encontrarla por otros medios. Si querían jugar sucio, yo podía jugar más sucio. Pensé en los 6 meses que pasé como Roxy. En ese tiempo no solo observé a Rico, escuché, grabé, reuní información. No solo sobre sus operaciones de drogas, sino sobre todo su corrupto ecosistema. Policías en su nómina, rutas de contrabando que nunca eran patrulladas, chivatazos sobre redadas inminentes. Tenía todo eso en una unidad encriptada, mi póliza de seguro personal. Una póliza que nunca pensé que tendría que usar contra los buenos. Me senté en la cama, la primera luz del alba iluminando mi rostro. Davis quería que esto desapareciera. Evans estaba atado por la burocracia. El sindicato creía haber ganado. Pero se habían olvidado de una cosa. No estaban tratando con la agente Carter, la empleada obediente. Habían pateado a Roxy. Y Roxy sabía cómo contraatacar. Tomé mi teléfono y busqué un número. No era un número del FBI. Era un contacto que no había usado en años. Un periodista de investigación de la vieja escuela, conocido por su desprecio a la autoridad y su habilidad para derribar a hombres poderosos. Cuando contestó, su voz somnolienta y áspera, solo dije 2 palabras. «Tengo una historia para ti». Colgar el teléfono fue como encender la mecha de una bomba. Sabía que no había vuelta atrás. En el momento en que Ben Carter, sin parentesco, una ironía que siempre nos divertía, publicara la historia, estaría declarando la guerra no solo al departamento de policía, sino potencialmente a mi propia agencia por sobrepasarla. Davis me crucificaría. Pero la imagen de Miller, pavoneándose mientras yo era interrogada, y la resignación derrotada en el rostro de Evans, habían extinguido cualquier duda. La justicia burocrática era una ilusión. A veces, la única forma de limpiar una casa infectada es quemarla hasta los cimientos. Me reuní con Ben en un café anónimo, un lugar con muchas salidas y sin cámaras de seguridad. Le entregué una copia de la unidad encriptada. No le di todo, solo una muestra. Lo suficiente para demostrar que mi información era legítima. Le conté la historia completa, desde la patada hasta la conversación en la oficina de Davis. Él escuchó, sus ojos agudos procesando cada palabra, su bolígrafo garabateando notas en un bloc de aspecto maltrecho. «Quieren enterrarlo», dijo Ben cuando terminé, su voz un murmullo grave. Clásico. La agente negra se vuelve demasiado emocional. El valiente oficial blanco solo estaba haciendo su trabajo. Es una narrativa tan vieja como sucia. «No van a enterrarme a mí», le dije. «En esa unidad, Ben, hay más que solo el asalto. Hay corrupción, nombres, fechas, policías en la nómina de Rico. Específicamente, hay registros de pagos a un oso sonriente. Rico no sabía su nombre real, solo su apodo». Los ojos de Ben se iluminaron. «¿Y tienes alguna idea de quién es el oso sonriente?» Rico lo describió una vez, dije, recordando una conversación llena de bravuconería. Un tipo grande, cara rojiza, siempre con una estúpida sonrisa de suficiencia. Le gusta el café barato y dar patadas a la gente. La comprensión se extendió por el rostro de Ben. «Miller». «Bingo», confirmé. Miller no solo me agredió por prejuicio. Probablemente estaba en pánico. Estaba en la nómina del hombre que estábamos a punto de arrestar. Pensó que yo era la novia del traficante que podría delatarlo. La historia explotó 2 días después. El titular ocupaba la mitad de la portada del periódico digital de Ben.
Agente del FBI agredida, encubrimiento policial y corrupción. Hay un topo en el departamento. Ben no me nombró, refiriéndose a mí solo como una agente federal condecorada, pero expuso cada detalle sórdido. La patada, las cámaras que funcionaron mal, la narrativa del sindicato y la bomba final. La existencia de un posible topo apodado Oso Sonriente, con una descripción que encajaba perfectamente con el oficial Miller. El efecto fue sísmico. El departamento de policía, que había estado tan seguro detrás de su muro de silencio, se vio sumido en el caos. Los medios de comunicación nacionales recogieron la historia. El sindicato, que había estado a la ofensiva, de repente se encontró a la defensiva, negando torpemente las acusaciones de corrupción. Davis me llamó a su oficina. Esperaba que me despidiera. En cambio, lo encontré pálido, con un periódico abierto sobre su escritorio. ¿Fuiste tú?, preguntó, su voz apenas un susurro. Lo miré directamente. Hice lo que tenía que hacer. Usted me dijo que aceptara la pérdida. Yo no acepto perder cuando la verdad está de mi lado. Se quedó mirándome durante un largo minuto. Vi una gama de emociones cruzar su rostro. Ira, respeto a regañadientes y, sobre todo, el instinto de supervivencia de un burócrata. Sabía que la marea se había cambiado. Apoyar a la policía local ahora sería un suicidio político. Apoyarme a mí era la única jugada inteligente. La oficina del inspector general se hará cargo de la investigación a partir de ahora, dijo finalmente con un tono formal. El fiscal federal ha sido persuadido para reconsiderar la presentación de cargos. Tendrás todo el apoyo del FBI. Fue una victoria, pero sabía que la batalla real acababa de comenzar. Con la presión pública y federal sobre ellos, el departamento de policía se derrumbó. La investigación de asuntos internos fue reabierta, esta vez con supervisión federal. Las misteriosas grabaciones de las cámaras corporales reaparecieron milagrosamente de una copia de seguridad en la nube. Mostraban exactamente lo que yo había dicho. El oficial Johnson y su compañero fueron suspendidos sin sueldo a la espera de una investigación por encubrimiento. El detective Evans, aunque claramente avergonzado, cooperó plenamente, entregando todos los archivos de quejas anteriores contra Miller, que pintaban un patrón de abuso que se remontaba a años atrás. Y Miller, el oso sonriente, se encontró solo. El sindicato, al ver que la corrupción era parte de la historia, retiró su apoyo para distanciarse del escándalo. Los federales analizaron sus finanzas y encontraron depósitos en efectivo inexplicables que coincidían con las fechas de los pagos de Rico. Fue arrestado, no solo por la agresión contra mí, sino por una letanía de cargos de corrupción y obstrucción a la justicia. Varios meses después, me senté en la primera fila de la sala del tribunal. Vi a James Miller, ya no con un uniforme arrogante, sino con un traje barato que le quedaba mal, escuchar el veredicto del jurado. Culpable, de todos los cargos. No sentí euforia, solo una sensación de resolución sombría. La justicia había prevalecido, no porque el sistema funcionara, sino porque yo lo había forzado a funcionar. Mi carrera en el FBI quedó en una especie de limbo. Davis nunca me perdonó del todo por haber pasado por encima de él, pero tampoco podía castigarme. Me había convertido en una especie de heroína reacia dentro de la oficina, un símbolo de integridad para algunos y un problema para otros. Finalmente solicité un traslado. Quería un nuevo comienzo. El día de mi partida, Evans vino a despedirme. Parecía un hombre más viejo, más sabio. «Lo que hiciste, se necesitó valor», dijo. «Sacudiste los cimientos de mi departamento, pero era necesario. Estamos reconstruyendo, y será mejor gracias a ti». Le estreché la mano. «Solo quería que hiciera su trabajo, Dave». Me dio una pequeña sonrisa triste. «Nos recordaste cuál era». Mientras conducía fuera de la ciudad hacia mi nuevo destino, reflexioné sobre los últimos meses. La cicatriz en mis costillas se había desvanecido, pero la experiencia me había marcado de una manera más profunda.
Me había recordado que las insignias y los uniformes no te hacen bueno o malo. Las acciones sí. Y me había enseñado que a veces la única forma de contraatacar no es con la fuerza bruta, sino con la verdad implacable. El oficial Miller cometió el error de su vida cuando me pateó. No porque yo fuera un agente del FBI, sino porque subestimó a la mujer que llevaba el uniforme. Y esa mujer nunca, jamás se rinde sin luchar.